Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 9. ¿Gog y Magog se refiere a Rusia? No. Desde el principio de mi camino cristiano, me hicieron saber que la Unión Soviética estaba predicha en Ezequiel 38 al 39, y que Rusia y los países del Pacto de Varsovia atacarían a Israel en cualquier momento. La obra de Hal Lindsey, La agonía del planeta Tierra, fue el bestseller número 1. Tenía un capítulo llamado ¿Quién es Gog? Y declaraba que hace 2500 años la Biblia predijo una invasión soviética. Las pruebas de Lindsey incluían citas, algunas erróneas, de fuentes antiguas, desde Heródoto en el siglo V a.C., el historiador romano Plinio el Viejo y el historiador judío del siglo I después de Cristo, Josefo. De hecho, ninguno de estos escritores relacionó a Magog con Rusia. El vínculo más cercano es que Josefo los identificó con los escitas. En cambio, otros los identifican con una variedad de pueblos antiguos. ¿De dónde sacó Lindsey su idea? En primer lugar, dependía de fuentes secundarias. Como muestra en sus notas de referencia, parece que él mismo no investigó a los historiadores antiguos. En segundo lugar, porque había estudiado en el Dallas Theological Seminary, donde seguían las enseñanzas de su fundador, C.E. Scofield. En su nota sobre Ezequiel 38:2, en su Biblia de estudio, Scofield escribió: todos están de acuerdo que esta profecía se refiere en primer lugar a los poderes europeos del norte encabezados por Rusia, énfasis agregado. La identificación apenas fue aceptada por todos. Si tiene un mapa bíblico del siglo XIX, las naciones mencionadas en Ezequiel suelen estar ubicadas en Asia Menor. Pero si hoy en día busca en Google Magog, Rusia, verá cómo muchos expertos en profecías toman el punto de vista de Scofield, Lindsey, Rusia como una cuestión resuelta, sin ninguna otra investigación bíblica o histórica de los hechos. ¿En qué se basa la gente para afirmar que Magog se refiere a Rusia? De un estudio superficial de Ezequiel 38:2, para empezar, la gran mayoría de las versiones bíblicas en inglés y español traducen la palabra hebrea Rosh, así también en portugués. Rosh es la palabra hebrea común para cabeza, por lo que sale como principio soberano o alguna variante. Pero otras pocas versiones transliteran la palabra hebrea Rosh como Rosh o Ros en español, una decisión posible pero improbable. Esto resultaría en Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Así la Biblia de las Américas, también la Biblia Sagrada en portugués. Para algunos, en un salto fácil, Ros, a mí me suena a Rusia. Y a partir de ahí, Mesec o Mesec podría sonar como Moscú. Gomer es Germania, Alemania, y así sucesivamente. Otros dicen que Tubal es la ciudad de Tobolsk en Rusia, pero esto tiene aún menos pruebas. Además, observan que los enemigos de Israel invaden desde el norte, y una parte de Rusia sí está al norte de Israel. Y aquí los hechos en contra. Ni Magog ni Mesec estaban situados o cerca de lo que ahora se llama Rusia. Gomer, Magog, Tubal y Mesec fueron los nietos de Noé, léase Génesis capítulo 10 verso 2. Moscú, por otro lado, se fundaría 1500 años después de Ezequiel. Se sabe que Moskva, como se llama en ruso, no fue una forma de Mesec. Fue nombrado por el río Moskva en el que está situada. Su nombre probablemente signifique río pantanoso. Estos nombres en Ezequiel no tienen nada que ver con Rusia, ni entonces ni ahora.
Las naciones de Ezequiel capítulo 38 versículos 1 al 6 eran pueblos y naciones que los israelitas conocían en la época en que Ezequiel escribió su profecía. Eran pueblos de Asia Menor, la actual Turquía. De hecho, Ezequiel ya se había referido a Mesec, Tubal y Abed Togarma como antiguos socios comerciales de la ciudad de Tiro. Grecia, Tubal y Mesec negociaban contigo, y a cambio de tus mercancías te ofrecían esclavos y objetos de bronce. La gente de Bec Togarma te pagaba con caballos de trabajo, caballos de montar y mulos. Ezequiel capítulos 27 versículos 13 al 14. Tubal y Mesec son naciones contemporáneas. En Ezequiel capítulo 32 versículos 26 al 28. Para Ezequiel eran naciones conocidas en lugares conocidos. Hay más prueba de eso en el Salmo donde el autor dice: «Ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar». Salmo capítulo 120 versículo 5. Cedar está en el desierto sirio-árabe. En cuanto a Mesec, el salmista estaba al menos a 3,000 kilómetros del futuro emplazamiento de Moscú y no estaba cautivo en una ciudad que se construiría por lo menos 1500 años en el futuro. Exploremos el nombre de Gog. Muchos eruditos piensan que es el rey Gigés, que gobernó sobre el Asia Menor occidental a principios del año 600 a.C., justo unos años antes de que Ezequiel escribiera su libro. La ciudad Sardes o Sardis, conocida en Apocalipsis 3, era su capital. Era conocido como Gugu de los registros asirios. Magog sería su tierra. El comentario erudito de Sim Merli Hermeneia dice que, aunque no podemos estar seguros, Ezequiel da a entender que Gog Gigés era el líder de Magog, Tubal, Mesec, Gomer y Togarma. Hace unos años fuimos a una excursión en autobús por la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, y nuestro guía señaló por la ventana y dijo: «¿Ve usted ese enorme montículo? Es artificial. Es un túmulo o tumba real. Se supone que es el lugar de enterramiento de un rey llamado Gigés. Se encuentra a 12 kilómetros del norte de Sardes, es decir, la tumba era visible para los cristianos a los que Juan predijo la batalla de Gog y Magog en Apocalipsis capítulo 20. ¿Y qué del hecho de que Gog y Magog atacan del lejano norte? Ezequiel 38:6, 38:15... trace una línea recta hacia el norte desde Israel, y sí, un pequeño rincón de la Rusia moderna se encuentra al norte de Israel. Pero tenemos que pensar no en un GPS moderno, sino en cómo Israel veía el mundo y experimentaba los ejércitos invasores. Con pocas excepciones, cuando una nación extranjera atacaba a Israel, venía del norte. Esto se debe a que seguían las rutas normales de viaje, que iban desde el norte hacia el Israel en el sur. Este era el caso incluso si la nación enemiga estaba situada geográficamente al este o al oeste. Por ejemplo, una desgracia, una gran destrucción nos amenaza desde el norte. Miren, del norte viene un ejército, una gran nación se moviliza desde los confines de la tierra. Jeremías 6:1 y 22. ¿Y cuál es esta nación invasora y de dónde viene? De Babilonia, que se encuentra precisamente al este de Judea, pero su ruta es semicircular y cuando llegan lo hacen desde los confines de la tierra y llegan desde el norte. Si Gog y Magog hubieran invadido Israel en ese momento, entonces se habrían acercado desde el norte. Y el norte más lejano que Israel conocía era el Mar Negro, en lo que ahora es Turquía central. Gog y Magog habrían marchado hacia el este a través de Turquía central, paralelamente al Mar Negro.
luego hacia el sur a través de Siria y Fenicia, y más al sur hacia Israel. Esto los convertiría en un ejército invasor del norte, aunque Magog estuviera técnicamente al noreste. Nadie necesita seguir la línea moderna longitudinal hasta su punto más lejano, técnicamente el Polo Norte, para dar sentido a Ezequiel. No es así como los israelitas veían el mundo. Gigés había muerto en el 640 a.C., es decir, décadas antes de que Ezequiel escribiera su profecía. Ni él ni Magog invadieron Israel en estos años. Esto no debería ser una sorpresa. Ezequiel afirma que, al cabo de muchos días, capítulo 38, versículo 8, estas naciones atacarían. Parece datar este acontecimiento después de la reunificación del pueblo de Dios y su renovación en la nueva alianza. Otro punto relevante: en los siglos posteriores a la profecía de Ezequiel, Gog, Gigés, empezó a transmutarse en un símbolo de poder militar impío, como podríamos usar el nombre de Hitler o Napoleón hoy en día. Los rabinos judíos posteriores utilizaban Gog y Magog como símbolo de todo el mal del fin de los tiempos. Por ejemplo, en 3 de Enoc 45:5, 10 macho, escrito en los años posteriores a Cristo: vi todos los combates y guerras de Gog y Magog librarían en los días del Mesías, y todo lo que el Santo, bendito sea, hará con ellos en el tiempo venidero. También los musulmanes predijeron una invasión escatológica de Gog y Magog, imaginándolos como soldados medio humanos, medio salvajes. Si presta atención, notará que los expertos en profecía bíblica cambian con los vientos dominantes. Hace muchos siglos, algunos padres de la iglesia identificaron a Gog y Magog como los godos, merodeadores. Luego, cuando los musulmanes comenzaron su yihad en el siglo VII, algunos pensaron que ellos eran Gog y Magog. Luego Turquía, luego Rusia zarista, luego la Rusia soviética. Después de la caída del muro de Berlín, muchos expertos abandonaron la interpretación de Gog como Rusia y descubrieron que, después de todo, los islamistas invadirían Israel desde Irak o Irán o Siria. Entonces, algunos dijeron que es el ISIS. Bueno, dijeron esto hasta que ISIS se derrumbó. Entonces, Putin estaba en ascenso e invadió Ucrania, así que ahora Putin es Gog y Magog. Es Rusia una vez más. Este es el peligro de tener el periódico en una mano y la Biblia en la otra. El periódico suele ganar al estudio meticuloso de la Biblia. ¿Dice el Nuevo Testamento que Gog y Magog atacarán al pueblo de Dios? Sí, la invasión se producirá después del reino milenario, según el Apocalipsis, léase capítulo 20, versículos 7 al 10. Al igual que los rabinos de su época, Juan parece estar utilizando a Gog y Magog como símbolo de todos los ejércitos malvados. El griego de Apocalipsis capítulo 20, verso 8 puede traducirse como las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, Gog y Magog. El libro de Apocalipsis está diciendo al lector, si quiere saber cuándo se cumplirá Ezequiel 38 al 39, 1. Será en un futuro lejano. 2. Gog y Magog serán más que un grupo de turcos, más bien simbolizan a todos los enemigos de Dios. Y 3. Vendrán de los 4 ángulos del planeta, no solo del norte. Un pensamiento más: 200 millones de soldados del este. Otra enseñanza de Hal Disney tiene que ver con Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, donde dice: oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Hace más de 50 años, Disney afirmó que China tiene un ejército de 200 millones de milicianos. Entonces, debe referirse a China, y la gente ha repetido la cifra de Disney desde entonces. Esto me pareció poco probable y por eso investigué.
descubrí que China nunca ha tenido nada parecido a 200 millones en servicio activo o incluso en la reserva. A partir de 2022, su Ejército Popular de Liberación es el mayor ejército permanente del mundo. Cuenta con 2 millones de soldados y con una reserva adicional de 500,000. 2,5 millones, no 200 millones. Lindsay se equivocó en la cifra por más de un 98%. Además, fue muy impreciso sobre de dónde sacó la información. Parece que se enteró por alguien que lo vio en la televisión. ¿Cómo pueden producirse estos errores? Con demasiada facilidad. Cuando ciertos expertos en profecías hacen sus cálculos, acostumbran a depender de obras anteriores y no se molestan tanto en buscar las fuentes originales. Si alguien es solo un estudiante casual de la profecía bíblica, ese tipo de estudio superficial es comprensible. Si alguien escribe libros que serán leídos por millones de personas, esa dejadez es una falta de estándares profesionales. Resumen. Magog era un país conocido por los israelitas del Antiguo Testamento y estaba situado en la región occidental de Asia Menor. Si Magog hubiera invadido Israel, su ejército habría venido de lo que, para Israel, era el extremo norte. Gog quizás se refiere a Giges o Gugu, rey de Magog, un rey cuyo gobierno fue justo anterior a la profecía de Ezequiel. Los destinatarios originales del Apocalipsis, especialmente los cristianos de Sardes, podrían haber visto la tumba de Giges desde su ciudad. Gog y Magog se convirtió en un símbolo de todos los enemigos de Dios al final de los tiempos, es decir, no una nación humana específica. Se ve esto en los rabinos y en Apocalipsis 20. China nunca ha tenido nada parecido a una milicia de 200 millones. Los expertos en profecía tienen la tendencia de copiar y pegar lo que han leído en otras fuentes. Cuando afirman haber hecho una investigación cuidadosa, con demasiada frecuencia, esto significa que han leído otros libros sobre profecías. Esto fue el capítulo 9. En el próximo capítulo abordaremos la pregunta: ¿el ojo de una aguja de Mateo 19:24 se refería a una puerta baja de Jerusalén? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.